Bienvenido a una nueva resolución de examen del área de física de la unidad 7 mecánica de fluidos para la gente de odontología. Mucha suerte. Un tubo Venturi se puede usar como un medidor de flujo al tomar la diferencia de presión como P1 menos P2 igual 21 kPa, que sería esto menos esto. Encuentre la relación de flujo de fluido en metros cúbicos por segundo, dado que el radio del tubo en la salida es de 1 centímetro y el radio del tubo en la entrada es de 2 centímetros. El fluido es gasolina y nos da la densidad. Bien, por supuesto, partimos de nuestra querida ley de Bernoulli. ¿Sí? Ahora, P1 y P2, no conocemos P1 ni P2, pero sabemos su diferencia, así que podemos decir que son datos. Solo tenemos que juntarlos de un solo lado y ordenarlos de esta manera, P1 menos P2. ¿Sí? Por tanto, el P2 que está sumando tiene que pasar restando. Pero las presiones ya las tenemos más o menos manejadas. Ahora, vamos con el tema de las velocidades. ¿Conocemos V1 y V2? No. ¿Hay V1? Sí, hay V2 también. De hecho, V2 debería ser más grande que V1, debido a que hay un achicamiento en el radio de la cañería, ¿sí? Pero no conocemos ninguna de las dos. Incluso, justamente, las velocidades están relacionadas, en cierta manera, con el flujo de fluido en metros cúbicos por segundo, con el caudal. Entonces, tal vez, en vez de tener V1, en vez de tener V2, lo que deberíamos intentar hacer es que en esta ecuación nos quede el caudal. ¿Sí? Recuerden que hay una ecuación que nos relaciona justamente el caudal con la velocidad. Caudal es igual a velocidad por área. Como yo quiero sustituir la velocidad acá y acá, lo que tengo que hacer en esta ecuación es despejar la velocidad pasando el área dividiendo. Para hacer esto, me queda que velocidad es igual a caudal por área. Ahora, por supuesto, tengo dos velocidades diferentes. Tengo V1 y tengo V2. Sin embargo, el caudal es siempre el mismo. El caudal que pasa por acá es el mismo que pasa por acá. Entonces, en ambas ecuaciones, el caudal Q, que es mi incógnita final, va a ser el mismo. Y lo que sí cambia, que me hace también variar la velocidad, es justamente el área. La velocidad 1 es con el área 1 y la velocidad 2 es con el área 2. Ahora, ¿cómo se saca el área? Bueno, el área sería la sección transversal y como es circular, es pi por radio. Los radios los conocemos. Pi por radio al cuadrado y pi por radio al cuadrado. Por supuesto, radio 1 y radio 2. De todas maneras, lo vamos a dejar con el área para no complicarla más. Y las áreas las podemos calcular como un calculito aparte, digamos. Podemos decir, bueno, a ver, cuánto vale el área 1 y cuánto vale el área 2. Así las tenemos ahí como datos. Ya sabemos que la podemos obtener, ¿por qué? Porque al ser pi por radio al cuadrado, siempre y cuando el radio está en metros, los radios los conocemos. Sabemos que el radio en la parte grande son 2 centímetros y en la parte pequeña es 1 centímetro, pues me lo da de dato. Entonces, no hay problema. ¿Sí? Las áreas las podemos calcular. Esto lo vamos a reemplazar acá en Bernoulli para que nos quede bien. Y de esa manera, en cierta forma, ya tenemos manejados los términos de velocidades, porque sabemos que esto lo vamos a reemplazar y la densidad la conocemos. ¿Sí? Ahora, ¿y los términos de altura? Bueno, la densidad y la gravedad las tenemos, así que con eso no hay problema, pero las alturas no tenemos ni idea. De todas formas, como es un tubo horizontal, las dos alturas serían iguales. Entonces, si este término que está sumando, ustedes lo pasan, por ejemplo, restando para acá, ¿sí? Le ponemos un signo negativo, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Las alturas no sabemos cuántos son, puede ser 1, puede ser 1000 metros. Sin embargo, esta altura y esta altura son iguales, las gravedades son iguales y las densidades son iguales. Por lo tanto, los dos términos son iguales y los podemos cancelar, porque como se están restando, su diferencia va a ser 0. Entonces, este término y este término los podemos sacar de la ecuación. ¿Sí? Eso ha sido como el análisis de la ecuación de Bernoulli y ahora ya sabemos más o menos qué es lo que tenemos que hacer. Sabemos que las presiones tenemos que juntar de un lado porque son mis datos en cierta manera. Así que esto lo vamos a pasar restando para el lado derecho y esto lo vamos a pasar restando para el lado izquierdo. De esta forma ya vamos ordenando un poquito lo que sería la ecuación. Diferencia de presiones. ¿Sí? P1 menos P2 es 21 kilopascales, es decir, 21.000 pascales.
Ya lo tenemos y lo tenemos en sistema internacional. ¿Esto es igual a qué? Fíjense que acá el 1 medio y la densidad están en los dos términos, así que lo podemos sacar factor común. 1 medio por la densidad del fluido, que me dijeron que es gasolina. Y me dan la densidad, que está en unidad del sistema internacional. Y como eso lo hemos sacado factor común, me quedaría acá dentro un gran paréntesis, o si quieren un corchete, velocidad 2 al cuadrado menos velocidad 1 al cuadrado. Ahora, lo que vamos a tener que hacer es estas velocidades reemplazarlas por lo que dijimos acá, ¿sí? Sin embargo, para ir dejando solitas las velocidades que a fin de cuentas va a ser donde va a aparecer nuestro caudal, esto lo podemos pasar para el lado derecho. Para eso, este 2 que está acá dividiendo lo vamos a pasar multiplicando. Este 1 que estaba acá lo vamos a pasar dividiendo, pero dividir por 1 es como nada. Y este 700 kilogramos metro cúbico lo pasamos dividiendo. Entonces, queda 2 por 21.000 dividido esa densidad. Y el lado derecho simplemente nos quedan las velocidades al cuadrado, entonces este corchete ya lo podemos sacar de encima. Entonces, vamos con velocidad 2 al cuadrado, que es esto, ¿sí? Solamente que nos tendría que quedar elevado al cuadrado, por supuesto. Como el cuadrado es distribuible respecto de la división, mejor ponerlo de esta manera y dejamos un poquito más separado lo que sería el caudal del área. Lo vamos a hacer con la velocidad número 1. Sería caudal sobre área 1, pero como esto queda elevado al cuadrado y el cuadrado es distribuible respecto de la división, ponemos caudal al cuadrado y esto al cuadrado. Ahora, las áreas. Dijimos que las podemos calcular, pero aún no las hemos calculado, entonces las vamos a ir a buscar. Pi por radio 1, por supuesto, en metros, elevado al cuadrado. ¿Cuánto varía el radio 1? El radio en la zona acá, la más grande, 2 centímetros, pero lo queremos en metros. Recuerden que un metro son 100 centímetros. Entonces, 2 centímetros, X. ¿Sí? Y más o menos, en metros, por supuesto, les va a dar 0,02, porque ya es el radio, así que lo tenemos bien. Y después el otro que es 1 centímetro, la idea va a ser exactamente la misma, pero en vez de 0,02 va a ser 0,01. Vamos a hacer esos cálculos y ya vamos a tener disponibles para nosotros lo que sería el área 1 y el área 2. Pi multiplicado por 0,02 elevado al cuadrado. Esto nos queda 1,26, redondeando un poquito por supuesto, por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Y el de abajo me queda 3,14 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Ahora, yo sé que las áreas las tengo, sé que son un numerito, entonces de alguna manera lo que quiero sacar de acá o despejar es el caudal. ¿Sí? ¿Cómo podemos despejar el caudal de este lado? Bueno, como están los dos términos, podemos sacar factor común. Entonces, esto, corremos un poquito más para la derecha, y lo saco de los dos términos. Lo saco de acá, como no puede quedar nada, yo imagino como que adelante había un 1 multiplicándolo. Entonces, 1 por q cuadrado es q cuadrado. Entonces, imagino que está ese 1 ahí, y de esa forma, cuando lo saque de acá, no es que me queda vacío o no me queda un 0, me queda un 1. Y lo mismo cuando saque este. Cuando lo saque de acá, me queda 1. Ahora, como lo saqué de los dos términos, puedo ponerlo acá multiplicando y he sacado factor común. Luego, esto, área 2 al cuadrado sería esto, elevado al cuadrado, ¿sí? Y área 1 al cuadrado sería esto, elevado al cuadrado. Entonces, le vamos a dar un poquito más de espacio, debido a que, fíjense que son números medios larguitos. Entonces, le vamos a abrir un poquito esto para que tenga más espacio. Y vamos a colocar 1 dividido el área 2
al cuadrado menos 1 dividido el área 1 elevado al cuadrado. Ahora, fíjense que esto es algo que podemos resolver, es un número. Y esto también. Entonces vamos por ello. 2 por 21.000 dividido 700. Nos queda 60. ¿Sí? Las unidades las pueden analizar, pero fíjense, es todo en sistema internacional. ¿Sí? Si lo analizan van a ver que les queda algo de metro cuadrado, si mal no recuerdo. Metro elevado al cuadrado dividido segundo elevado al cuadrado. ¿Sí? Y después cuando estos metros cuadrados que están acá abajo pasen hacia otro lado, acá les queda metro, este metro cuadrado elevado al cuadrado es metro a la cuarta. Cuando pasa para el otro lado, acá termina quedando un metro a la sexta. Y después cuando pasa esto al final como raíz, las unidades coinciden. ¿Sí? Está todo en sistema internacional de todas maneras, así que por ese lado, tranqui. Sí o sí, el caudal que vamos a despejar acá nos tiene que dar en metros cúbicos sobre segundos. ¿Sí? Esto algo lo vimos en lo que sería el modelo de examen, pero recuerden que el Pascal es Newton sobre metro cuadrado. A su vez, el Newton es kilogramo por metro segundo cuadrado. Entonces me queda Newton dividido metro cuadrado, que es el Pascal. Esto está dividido kilogramo metro cúbico. Entonces, esta división gigante se convierte en multiplicación si esta fracción la invierto. Entonces acá me queda multiplicado por metro cúbico sobre kilogramo. Y acá es donde yo les comentaba en el modelo de examen que los kilogramos se van. Este cubo se va con este metro cuadrado. Queda metro por metro sobre segundo al cuadrado, metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Y después de este lado, en el divisor tenemos metro cuadrado elevado al cuadrado. Está dividiendo, va a pasar multiplicando acá, metro a la cuarta. Y cuando sume todos los exponentes de metro elevado a la 1, más metro elevado a la 1, más metro elevado a la 4, me va a quedar metro elevado a la sexta. Dividido el segundo al cuadrado. Que al final, cuando le saquemos la raíz, esto me va a quedar metro cúbico y esto me va a quedar segundo. Entonces me va a quedar metro cúbico sobre segundo, que es la unidad de caudal. Sin embargo, para no meterme a pelear con las unidades, lo que puedo hacer es simplemente dejar el 60 y yo ya sé que el caudal cuando lo despeje me va a quedar en unidad de sistema internacional. Entonces es más sencillo dejarlo así y dejo un poco más limpia la parte matemática. Y ahora, acá lo que tengo del lado derecho lo tengo que resolver. 1 dividido paréntesis 3,14 por 10 a la menos 4 elevado al cuadrado menos 1 dividido paréntesis 1,26 por 10 a la menos 3, cierro paréntesis, elevado al cuadrado. Perfecto. Más o menos esto nos da 9 millones, un número altísimo. Voy a poner en numeritos así. 9 millones 512.517,7. El coma 7 no es necesario porque es un número gigante, así que lo vamos a dejar así. Lo que vamos a hacer ahora es esto, pasarlo dividiendo. Entonces directamente 60 dividido esto. ¿Sí? Entonces ya nos aliviamos un pasito más. 60 dividido esto nos da un total de 6,3 por 10 a la menos 6. ¿Sí? Y finalmente, este 2 que está acá lo pasamos como raíz y ya sacamos lo que sería el caudal. Donde tenemos un caudal de 2,5 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo. Y ese sería el caudal que estamos buscando para este ejercicio. En cierto pueblo de los Andes, el barómetro muestra una altura de 70 centímetros en la columna de mercurio. 70 centímetros serían 700 milímetros de mercurio, en vez de 70 centímetros, ¿sí? Son simplemente un pequeño detalle. Determine la presión atmosférica en dicho pueblo, y me dice que la presión atmosférica a nivel del mar equivalente, o equivale en realidad, a 76 centímetros de mercurio, que son los famosos 760 milímetros de mercurio, ¿sí? La única diferencia es que acá me lo están dando en centímetros, nosotros estamos acostumbrados a trabajar en milímetros de mercurio, pero la idea es exactamente la misma, ¿sí?
Acá, con una simple regla de 3 factor unitario, ustedes pueden convertir para encontrar lo que sea la presión del pueblo. ¿Por qué? Y pues nosotros sabemos que 76 centímetros de mercurio, que son los 760 milímetros de mercurio, equivalen a una atmósfera. ¿Sí? Pero como acá estamos en newton metro cuadrado, son pascales, sería 1 por 10 elevado a las 5 pascales. Entonces, 76 centímetros son estos pascales, 70 centímetros van a ser X. ¿Sí? Ya sea que lo hagan en regla de 3 o que lo hagan con factor unitario, de todas formas ustedes van a terminar multiplicando 70 multiplicado por esto dividido 76. ¿Sí? Que es como si hicieran un factor unitario con los 76 centímetros y su equivalencia en pascales. Vamos a revisar. Y esto nos da un total de 92.105 pascales. ¿Sí? Como acá está todo multiplicado por 10 a la 5, deberíamos correr la coma 5 veces. ¿Sí? La coma estaría acá, es 92.105,26. Entonces la coma está acá. Si la corro 5 veces, 1, 2, 3, 4, 5 me queda acá. 0,92. ¿Sí? 0,921 si quieren, multiplicado por 10 a la 5 para haber corrido 10 veces, perdón, 5 veces la coma. Entonces, algo cerquita, 0,92 por 10 a la 5, y de los posibles resultados, el más cercano vendría siendo este que tenemos acá. Se ha llenado un tanque cilíndrico con un óleo desconocido. Al pesar el tanque, con el fluido dentro, peso esto total, es decir, tanto el tanque más el fluido tiene este peso total. ¿Sí? Peso total, tanque más fluido, esto. Tomando en cuenta que internamente el recipiente tiene 1,5 metros de diámetro y 2 metros de altura, recuerden que es un cilindro, si tiene un formato muy parecido a algo así. Sí, así. Vamos a poner esto justo acá abajito. Limpiamos un poco. Perfecto. Algo así sería el cilindro. ¿Sí? Dice que internamente tiene 1,5 metros de diámetro. Ojo que es el diámetro, no el radio. Recuerden que el círculo de arriba y el círculo de abajo son iguales, así que la base y la parte de arriba es lo mismo. Y esta sería la altura del cilindro. Me dice que despreciemos el peso del tanque. O sea que todo este peso total, si el tanque lo despreciamos, sería puramente fluido, ¿sí? Me dice que determine la densidad de ese fluido, de ese óleo. ¿Cómo se determina una densidad? Una densidad, por definición, es masa sobre volumen. ¿Conozco la masa? No, pero conozco el peso. Y sé que el peso es igual a masa por gravedad. Como me dice que el tanque es despreciable, su peso o su masa, aparentemente, entonces todo esto sería el peso solamente del fluido y por lo tanto ese peso del fluido sería igual a la masa del fluido por la gravedad. Dicho esto, como el peso es igual a masa por gravedad, si yo la gravedad la paso dividiendo, voy a poder obtener la masa del fluido. ¿Cuánto vale la gravedad? 9,8 metros sobre segundo. Entonces, 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, si la gravedad es algo conocido, 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, o de última pueden usar el 10 para redondear y les va a dar un valor cerquita seguramente, vamos a encontrar ya la masa. 30.306 dividido en 9,8 nos va a dar muy cerquita de 3.092 kilogramos. Con algunos decimales, pero lo vamos a dejar así redondeadito. Estamos bien, truncado en realidad. Ahora, me estaría faltando el volumen. ¿Qué volumen tiene el fluido? No sé, pero sé que está dentro de este recipiente, cuyo volumen puedo averiguar. ¿Cómo se averigua el volumen de un cilindro? Bueno, el volumen de un cilindro se averigua multiplicando este área, que es el área de la tapa o el área de la base, multiplicado por la altura del cilindro. Ahora, este área al mismo tiempo es el área de un círculo.
¿Cómo se calcula el área de un círculo? El área de un círculo se calcula como pi por radio elevado al cuadrado. Por eso es que el volumen de un cilindro es pi por el radio de la base o tapa elevado al cuadrado por la altura. Ahora, esto es el diámetro. Ojo, el radio es la mitad. Así que a esto tengo que dividirlo por 2 para encontrar el radio. Entonces, el volumen va a ser pi por el radio. ¿Cuánto vale el radio? 1,5 dividido 2 es 0,75 metros. Y este radio lo elevo al cuadrado. Y finalmente lo multiplico por los 2 metros. Ahora sí estamos en condiciones de calcular el volumen. ¿Qué va a ser? Pi multiplicado por 0,75 elevado al cuadrado, multiplicado por 2. Esto me da un total de 3,53 aproximadamente metros cúbicos. Ahora, si esta masa que tenemos acá calculada la dividimos por el volumen en metros cúbicos para calcular la densidad, 3092 dividido este volumen nos da una densidad de 874,8, es decir, 875 prácticamente, si redondeamos, kilogramos metro cúbico. Si en vez de esta gravedad utilizan 10, les va a dar un poquito más, un poquito menos, pero va a estar muy cerquito de esta respuesta. Fíjense que de las posibilidades, esta sería la más cercana. Un cubo de 35 centímetros de arista, recuerden que el cubo tiene todas sus aristas iguales, es decir, esta arista es igual, la arista es como al lado, pero en un cuerpo. Entonces, esta arista es igual que esta, y es igual que esta, y es igual que esta, y es igual que esta que está acá abajo, y es igual que esta que sube. ¿Sí? Todas las aristas, o esos laditos que podemos ver en el cuerpo, en el espacio, son todos iguales. ¿Sí? 0,35 centímetros, que son 0,35 metros. Recuerden que un metro son 100 centímetros, entonces 35 centímetros son 0,35 metros. Dice que se encuentra flotando en un fluido de densidad igual a esto. Determine la masa de este objeto aproximadamente considerando que el 30% de su volumen se encuentra sumergido, es decir, que esto está flotando, pero el agua le llega, por ejemplo, hasta acá. Bueno, no el agua, sino el fluido en el cual se encuentra sumergido. Ahora, si está flotando, está en equilibrio, es decir, no se está subiendo ni está bajando, está flotando, está en equilibrio, por lo tanto el peso de este objeto es exactamente igual al empuje que recibe del fluido. Al mismo tiempo, el peso de este objeto sería su masa por la gravedad, mientras que el empuje que recibe del fluido es la densidad del fluido por la densidad, perdón, por la gravedad, por el volumen sumergido de este objeto. Ahora, lo que a mí me interesa es calcular esto, la masa del objeto, aproximadamente. Ahora, ¿puedo hacerlo de una? Veamos, la gravedad no la conozco. Perdón, la gravedad sí la conozco. Incluso la gravedad, fíjense que si ustedes la pasan dividiendo para acá, gravedad con gravedad se les van a simplificar y no va a estar más. Entonces la gravedad no es un problema. La conocía, pero incluso no es un problema. Densidad de fluido está, tampoco es un problema. La tengo acá. Lo que estaría faltando es el volumen sumergido, pero me dice que es el 30% de su volumen. ¿Y el volumen no lo puedo calcular? Sí. ¿Por qué? Porque tengo el arista. Como es un cubo y sé que todos los aristas son iguales, para calcular el volumen de un cubo, simplemente tengo que multiplicar esta arista, que sería el ancho, por el alto, por la profundidad. Como son todos iguales, el volumen sería multiplicar esto, por esto, de vuelta, o esto elevado al cubo, que es exactamente lo mismo. Por eso el volumen del cubo, que tiene todas sus aristas iguales, es lado al cubo, arista al cubo. Entonces, este volumen, 0,35 elevado al cubo, me da un total de 0,04287.
Vamos a redondear a 29. Perfecto. Metros cúbicos. Ahora, este es el volumen total del cuerpo, pero no está todo sumergido. Yo acá necesito el volumen sumergido. ¿Cuánto es el volumen sumergido? El 30%. Para esto ustedes pueden hacer un cálculo muy sencillo, que es multiplicar este volumen por el 30%, y ya con eso se calcula el 30%. Hay calculadoras en las cuales ustedes ya pueden poner este simbolito. Entonces, esto multiplicado por 30 con el simbolito por ciento y listo, les va a dar. Si no, recuerden que por ciento significa que es esto sobre 100. Entonces, si ustedes calculan volumen total por 30 dividido 100, también les va a dar el 30% de eso. Y la tercera posibilidad que tienen es decir, che, este volumen es el volumen de todo mi cubo. Como es el volumen de todo mi cubo, este es el 100%. Y yo quiero averiguar cuánto es el 30, x, y hace una regla de 3. De todas maneras, si hacen la regla de 3, fíjense que lo que terminan haciendo es 30 multiplicado por esto dividido 100. 30 multiplicado por esto dividido 100. O sea que el cálculo termina siendo el mismo. Vamos a averiguarlo. 0,0429 por 30 dividido 100, o por 0,3, nos va a dar un total de 0,01287 metros cúbicos. También acá pueden redondear a 29 si quieren. Pero bueno, como ya redondeamos antes, evitemos seguir redondeando para no seguir perdiendo decimales, ¿sí? Entonces, ahora, la masa de nuestro objeto va a ser igual a la densidad del fluido multiplicado por el volumen sumergido. 1100 multiplicado por esto, fíjense que los metros cúbicos se cancelan y me quedan ya en kilogramos, dándome 14,15,16 kilogramos, que justamente coincide con una de las respuestas que tienen presentes en el ejercicio. Se sumerge una moneda de 2 centímetros de diámetro en el fondo de un recipiente lleno de agua. Si la altura del líquido de agua es de 15 centímetros, ¿qué fuerza está recibiendo la superficie de la moneda sin considerar la presión atmosférica? Es decir, solamente considerando la presión hidrostática, presión manométrica, presión relativa, que es la que solo se debe al fluido. Si solo consideramos la presión debido al fluido, ¿sí? Recuerden que la presión hidrostática se calcula como densidad del fluido por gravedad por altura del fluido o profundidad. Siendo el fluido agua, su densidad sabemos que es 1000 kilogramos por metro cúbico. Sabemos que la gravedad a nivel del mar es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, porque no me ha dado ninguna otra información acerca de eso. Y la altura, ahí tenemos que tener más cuidado porque está en centímetros y nosotros queremos trabajar en el sistema internacional para que la presión me dé en pascales. Como está en centímetros, tengo que pasarlo a metros. Recuerden que un metro son 100 centímetros. Si estos 15 centímetros lo pasan a metros, les va a dar algo de 0,15 metros. Lo cual nos da una presión hidrostática aproximadamente de 1470 pascales. Sin embargo, lo que me preguntan no es la presión que recibe la moneda, sino la fuerza que recibe la superficie de la moneda. Ahora, ¿por qué una fuerza en la superficie si yo tengo una presión? Bueno, recordemos que por definición, una presión es igual a fuerza sobre área. Solamente me está diciendo que considere esta presión, porque la atmosférica me la sacó acá, cuando me dijo que no la considere. Entonces, esta presión hidrostática ya es la presión a considerar. Y fuerza, si este área yo la paso multiplicando, fuerza es igual a presión por área. Como la presión ya la conozco, está en pascales, me faltaría el área. ¿Cómo calculo el área? Bueno, el área tengo que considerar que es una moneda. ¿Cómo se calcula el área de una moneda que es circular? Vamos a considerar solamente el área de la cara superior, ¿sí? Porque es donde está recibiendo la presión en este caso. Y como es un círculo, el área sería pi por radio al cuadrado. El número pi lo conocemos, me estaría faltando el valor del radio en metros. ¿Qué conocemos de la moneda? Sabemos que la moneda es de 2 centímetros de diámetro. Sabemos que el radio es la mitad del diámetro, entonces sería 1 centímetro de radio. Ese centímetro pasado a metros es
0,01. ¿Sí? Así que eso tengo que tenerlo muy en consideración. Entonces, 100 centímetros, 1 metro. 1 centímetro, 0,01 metros. Resolvemos este calculito y nos da 3,14 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y ahora sí, teniendo la presión en pascales y el área en metros cuadrados, podemos multiplicarlos y obtener la fuerza que recibe la cara de la moneda en newtons. En este caso, 0,46 newtons, y obtenemos el resultado esperado. ¿Qué tan alto subirá el agua por la tubería de un edificio si el manómetro, que mide la presión del agua, indica que este agua está a 270 kilopascales al nivel del piso? Bien, un manómetro mide presión manométrica, mide presión relativa, sería solamente la presión debido al fluido. Y un fluido ejerce presión hidrostática, entonces este manómetro lo que está midiendo es justamente la presión hidrostática del fluido, ¿sí? Que sería la presión equivalente a la altura que ese líquido puede alcanzar. Esa presión hidrostática, nosotros sabemos que se calcula como densidad por gravedad por altura de fluido. Entonces, ¿a qué altura puede llegar el fluido? Siendo que es agua cuya densidad conocemos y que me genera una presión hidrostática conocida. Entonces, 270 kilopascales, si lo multiplicamos por 1000, llegaríamos a pascales, 270.000 pascales, y esto va a ser igual a ¿qué? A la densidad del fluido, que es agua, por la gravedad, 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, por la altura que este fluido puede alcanzar. Si esto lo pasamos dividiendo, ya directamente podemos calcular lo que sería nuestra altura de fluido. ¿Sí? Fíjese que todas las unidades están en sistema internacional y por lo tanto la altura ya va a estar en sistema internacional, es decir, en metros. Y al hacer este calculito van a ver que les da muy cerquita de 27,55 o 27,6 metros. Y con eso hemos completado este ejercicio. A través de una manguera de 3 centímetros de diámetro, fluye agua, cuya densidad es 1000 kilogramos metros cúbicos, a una velocidad de 0,65 metros sobre segundos. A la salida, el diámetro de estrechamiento es de 0,3 centímetros, es decir, que se achica, se estrecha, se hace más pequeño el diámetro, y el diámetro de salida va a ser este que tenemos acá. ¿Cuál es la velocidad de salida? Bien, nosotros por la ley de continuidad sabemos que el caudal a través de un conductor es constante, entonces el caudal al comienzo y al final tiene que ser el mismo, lo cual solemos conocer como Q1 igual a Q2. Al mismo tiempo, si bien el caudal se puede calcular como volumen sobre tiempo, volumen por unidad de tiempo, sabemos que el caudal también se puede calcular como velocidad del fluido por área o sección del conductor. Entonces, velocidad 1 por área 1 me daría el caudal en la zona 1 y de la misma manera, velocidad 2 por área 2 me daría el caudal en la zona 2. Los caudales son iguales, lo cual no quiere decir que las velocidades y los áreas lo sean. De hecho, acá yo quiero calcular la velocidad de la salida, está viendo que hay un estrechamiento y por lo tanto, como se ha hecho más chiquito la conducción, debería ser una velocidad mayor a la primera. Como la velocidad tiene que ser más grande que esta opción está totalmente descartada, pero cualquiera de las otras podría ser tranquilamente. ¿Sí? Ahora, vamos a despejar la velocidad 2 y para eso el área 2 pasaría dividiendo. Quedándome que la velocidad 2 es la velocidad 1 por una relación de áreas. Simplemente por un tema de comodidad voy a poner esto a la izquierda y me voy a dejar con el cálculo a la derecha para empezar a trabajarlo pasito a pasito. Lo ponemos acá y al igual lo ponemos aquí. Bien, velocidad 1 la conocemos, sí, 0,65 metros sobre segundos. Área 1 la conocemos, no, pero sabemos que el área se calcula como pi por radio elevado al cuadrado. ¿Cuál sería el radio 1? Radio 1 sería, dijimos,
el lado de la velocidad 1, es decir, donde el diámetro o el radio es más grande. Pero este es el diámetro, el radio es la mitad. Como acá ambas áreas se van a estar dividiendo, no importa si lo utilizamos en metros o en centímetros, siempre y cuando esté en la misma unidad, por una cuestión de sencillez, simplemente voy a dejar los dos en centímetros, así no tengo que hacer ese cambio de unidades, me ahorro un poquito de tiempo. Ahora, esto es el diámetro, sabemos que el radio es la mitad. ¿Cuánto sería la mitad de 3 centímetros? 1,5. Entonces, 1,5 centímetros, que sería el radio, elevado al cuadrado. Y debajo vamos a colocar el área en la sección pequeña, que sería pi por el radio de la sección pequeña elevado al cuadrado. Este nuevamente es el diámetro y por lo tanto el radio es la mitad. La mitad de 0,3 es 0,15 centímetros. Centímetros elevado al cuadrado con centímetros elevado al cuadrado se van a simplificar. Pi con pi se va a simplificar. Y la única unidad que me va a quedar acá es metros sobre segundos. Sería 0,65 multiplicado por 1,5 elevado al cuadrado y el resultado dividido por 0,15 elevado al cuadrado. Entonces, con una relación bastante sencilla, podemos averiguar la velocidad final o la velocidad de salida, que en este caso nos da 65 metros sobre segundos. Y con eso hemos calculado nuestra velocidad de escape o salida de la manguera. La presión atmosférica normal es de 1,013 por 10 a la 5 pascales. Esa es la presión atmosférica. Me está diciendo en el lugar que sí, tiene sentido, pues es la presión atmosférica que manejamos prácticamente siempre, que estamos bien. Debe ser a nivel del mar. Un recipiente con un líquido cuyo peso específico relativo es este. ¿Cuál sería la presión absoluta? Ojo que la presión absoluta es la atmosférica más alguna presión relativa que puede ser debido a un fluido a 10 centímetros de profundidad. Entonces nosotros tenemos un recipiente que está probablemente lleno de algún fluido. Este fluido tiene densidad 1,3, densidad relativa. Peso específico relativo. ¿Por qué me da el peso específico relativo y no me da ninguna unidad? Bueno, porque para obtener la unidad, recuerden que al peso específico relativo tienen que multiplicarlo por el peso específico del agua. Si hago esto, multiplicar el peso específico relativo por el peso específico del agua, vamos a encontrar el peso específico real de nuestro fluido desconocido. ¿Cuánto es el peso específico del agua? Son 9.800 newton sobre metro cúbico. ¿Cómo estoy tan seguro? Bueno, porque es un valor que deberíamos conocer, pero en caso de que no lo recordemos, es fácil de llegar a él. ¿Por qué? Porque yo sé que el peso específico del agua es igual a la densidad del agua multiplicado por la gravedad. Recuerden que peso específico es densidad por gravedad. ¿Cuánto es la densidad del agua en kilogramos metros cúbicos, sistema internacional? Son 1000 kilogramos metros cúbicos. ¿Y cuánto es la gravedad en sistema internacional? 9,8 metros segundos al cuadrado. Kilogramos por metro segundo cuadrado es el newton. 1000 por 9,8 son los 9800 newton y el metro cúbico que queda. Por eso es que es sencillo recordar que este es el peso específico del agua. Ahora, si es el peso específico del agua, ustedes lo multiplican por el peso específico relativo, van a encontrar lo que sería el peso específico real de su fluido desconocido. Entonces, el peso específico del fluido, este celestito en el cual estamos trabajando, sería 1,3 por 9.800, dando un total de 12.740 newtons sobre metros cúbicos. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Bueno, me están pidiendo la presión total a 10 centímetros de profundidad, o sea acá. Si quiero la presión absoluta o total acá, tengo que sumar esta altura de fluido más la presión atmosférica. Todo lo que esté por encima de ese punto me va a generar presión sobre él. Lo que esté por debajo no me interesa. Para eso tengo que sumar la presión atmosférica, que ya la tenemos en pascales incluso, más esta pequeña presión hidrostática de fluido, que sería una presión relativa. ¿Cómo se calcula esta presión hidrostática? Densidad del fluido
por gravedad por esa profundidad o altura. Y como densidad por gravedad es peso específico, esta presión hidrostática la puedo calcular simplemente como peso específico del fluido por su altura. ¿Por qué lo haría así? Porque ya conozco el peso específico en este caso. Entonces, para irlo a calcular, vamos a hacer peso específico. Uy, me equivoco acá. Ahí está. Peso específico multiplicado por lo que sería la altura. ¿En qué unidad de la altura? Necesariamente tiene que estar en metros para poder trabajar en sistema internacional. ¿Cuánto era esa altura del fluido? 10 centímetros. Bueno, pero como 100 centímetros son 1 metro, 10 centímetros son 0,1 metro. Y con la altura de fluido en mano y en la unidad correspondiente, podemos realizar este cálculo. Presión hidrostática entonces, fíjense que esto se va con esto, me quedan metros cuadrados. Newton sobre metro cuadrado es pascal. Y esto me daría un total de 1274 pascales. Ahora, como yo lo que quería era presión total o presión absoluta, tengo que sumar presión atmosférica más este total que acabamos de encontrar. Fíjense que este número es gigante al lado de este, entonces no va a generar un cambio importante esto que tenemos acá. Son solo 10 centímetros de agua, de un fluido, similar al agua dentro de todo, porque es 1,3 la densidad, el peso específico relativo, no es tan distinto, está cerca de 1. Así que fíjense que no me va a influir mucho esto. Entonces, 1,013 por 10 a la 5. Le sumamos 1274 y nos da un total de 102.574 pascales. Vamos a ver las respuestas. Fíjense que en pascales no hay ninguna, están todas en kilo, entonces esto hay que convertirlo en kilo. ¿Cómo lo convertí en kilopascales? Lo dividía por 1000 para correr la coma 3 veces y esto me quedaría 102,574 kilopascales. Y si esto ustedes lo redondean, después de la coma, en vez de 57,4 les quedaría un 6. Entonces, 102,6 kilopascales sería la respuesta más acertada. Si la presión del gas es de 114,65 kilopascales, esta sería la presión del gas que hay acá adentro, y el manómetro contiene mercurio, ¿sí?, que me da la densidad, ¿cuál será la altura L que mide el manómetro? ¿Sí? Bien. Acá incluso ya nos marca los puntos, pero fíjense que siempre en la interfase trabajamos y después buscamos un punto que esté a la misma altura y con esos puntos trabajamos. Por supuesto acá podemos aplicar un Bernoulli. Entonces, ponemos un Bernoulli completo y vamos a ver qué está sucediendo. No, perdón, Bernoulli no. No es necesario Bernoulli acá porque las velocidades están quietas. O sea, Bernoulli de todas maneras se tiene que cumplir. Pero bueno, como están quietitos los fluidos, las velocidades son ceros. Como las alturas son iguales, este término con este término se cancelan. Y más que Bernoulli, vamos a vasos comunicantes. Pero bueno, hemos llegado sin querer al mismo resultado. Vasos comunicantes, a eso me refería. Están conectados por debajo por el mismo fluido, así que la presión en este punto deberían de ser exactamente iguales. Pero vamos a ver qué hay por encima de P1, o sea, qué hay por encima de 1 y qué hay por encima de 2 para definir sus presiones. Por encima de 1 solamente tenemos la presión del gas. No hay nada más, eso es lo que hay. Y para pasarlo a pascales sería esto mismo, porque está en kilopascales, que multiplicado por 1000. 114, en vez del 0,65 lo multiplicamos por 1000 y ponemos 650. Esa es la presión del gas. Y por encima del punto 2, fíjense que tenemos fluido, que genera una presión hidrostática, que es densidad del fluido, en este caso mercurio, por gravedad, por altura, más lo que hay por encima del mercurio, que es justamente, como está abierto el tubito, la presión atmosférica.
Nuestra incógnita está acá. Así que vamos a dejarlo lo más solo posible y esto lo vamos a pasar restando para el lado izquierdo. Este lo vamos a mover un poquitito y este lo pasamos para allá, pero por supuesto, como lo estamos pasando, lo vamos a pasar restando. Entonces, presión del gas, la conocemos. Presión atmosférica, 101.325 o simplemente 100.000 pascales, ¿sí? Una pequeña diferencia, no va a ser mucho. Densidad del mercurio, bien, dice que es 13,6 gramos centímetro cúbico. Yo sé que si esto lo multiplico por 1000, me queda en kilogramos metro cúbico, ¿sí? Y si no, pueden hacerlo paso por paso. Pasen los gramos a kilogramos, luego pasan los centímetros cúbicos a metros cúbicos y van a ver que les va a quedar esto multiplicado por 1000, es decir, 13.600 kilogramos metro cúbico. ¿Sí? Es una densidad bastante usada de todas maneras. Multiplicado por la gravedad. ¿Cuánto vale la gravedad? 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Multiplicado por L, que es mi incógnita. Esta diferencia, ¿la puedo resolver? Sí, no hay problema. Ya mismo. 114, 650 menos 101, 325. Da 13.325 pascales. Y esto es igual a todo lo que tengo acá. Pero por supuesto, puedo hacer una gran línea de división y todo esto pasarlo dividiendo, así solamente me queda la L ya despejada y lista para ser calculada. Entonces, 13.325 dividido, paréntesis, 13.600 por 9,8, cierro paréntesis, le doy el igual, y esto me da 0,09999, es decir, 0,1 metros, que es igual a L. ¿Sí? Y 0,1 metros, recuerden que 1 metro son 100 centímetros, 0,1 metros son 10 centímetros, que sería la altura generada de Mercurio. Tres recipientes de pesos despreciables contienen un mismo líquido a igual nivel, como indica la figura. Si la superficie de la base en todos ellos, digamos, es la misma, se cumple todo exacto. Todos soportan la misma presión en su base. Eso es cierto, ¿por qué? Porque las alturas del fluido es la misma en todos ellos. Nosotros hacemos que la presión en un punto, en la base, es igual a presión hidrostática, sería densidad del fluido por gravedad por altura. Como la altura del fluido que está por encima de ellos es siempre la misma y la densidad siempre la misma porque el mismo fluido, la presión en el fondo de los recipientes va a ser siempre la misma, o sea que eso es correcto. La fuerza que soporta en la base es la misma en todos ellos. En este caso eso está bien, ¿por qué? Porque nosotros sabemos que la presión en todas las bases es la misma. Sabemos que la presión es igual a fuerza sobre área. Y nos comenta el enunciado de que la superficie en la base de todos ellos es igual. Superficie es área. Si este área ustedes la pasan multiplicando, les queda que la fuerza ejercida en todas estas bases es igual a área por presión. Si la presión acá, acá y acá, las presiones son siempre iguales, y las áreas son las tres iguales, entonces la fuerza, que es igual a presión por área, va a ser siempre la misma. También es correcto. Dice, la presión que soporta la pared en cada uno de los recipientes en el nivel AA, entonces a esta altura, es siempre la misma. También correcto, ¿por qué? Porque la presión depende de la profundidad. Y este punto, este punto, este punto, este punto y este punto están todos a la misma profundidad en el mismo fluido y por lo tanto la presión en esos puntos es siempre la misma, no importa si estamos en el medio del fluido o en el costadito en las paredes. También es correcto. Puestos en una balanza, todos tienen el mismo peso. Esto sí está raro. Yo lo revisaría de último una vez más, pero esto sí está raro. De hecho, acá ya sabemos que es la respuesta incorrecta. ¿Pero por qué está mal? Porque el peso tiene que ver con la masa y la gravedad. La gravedad es constante. Pero podemos ver que en este frasquito, la cantidad de materia
no es la misma que acá y no es la misma que acá, porque la forma del recipiente es diferente. ¿Sí? Por más que acá el nivel sea el mismo, imagínense que esto es un vasito, esto es una copa y esto es un, no sé, un tubo de laboratorio. Los volúmenes son diferentes, el fluido es el mismo, o sea que la densidad es la misma, pero los volúmenes son diferentes, entonces las masas van a ser diferentes, y si las masas son diferentes, los pesos son diferentes. Por lo tanto, puestos en una balanza, no van a tener el mismo peso. Entonces, esta es la incorrecta. Acá tenemos una extra que nos dice que al agregar un mismo volumen de igual líquido en cada uno de los recipientes, la presión en la base será diferente para cada uno de ellos. ¿Por qué está bien si dice que agregamos volumen del mismo líquido en todos ellos? Bueno, ustedes saben, por ejemplo, que si yo tengo un cubo de este tamaño y un cubo de este tamaño, llegar a una cierta cantidad de líquido, y la echo acá para llenarlo, si esa misma cantidad de líquido con la que acá llené este cubito, yo lo hubiese puesto en este grande, el mismo volumen de líquido, tal vez acá hubiese llegado solamente hasta acá. ¿Por qué? Porque volumen no es lo mismo que altura de líquido. Acá se llenó, pero si eso lo echo en un recipiente más grande, se va a llenar solamente hasta acá. Como si ustedes agarran un balde lleno de agua y lo tienen en una pileta. No se va a llenar la pileta. Va a hacerse un volumen poquitito, una pequeña altura. Entonces acá va a pasar lo mismo. Capaz que yo acá echo líquido y me hace una capita súper finita. Y la misma cantidad de líquido que hizo acá esta capita súper finita, acá capaz que me lo llenó. Y capaz que me llegó hasta acá. Entonces el mismo volumen me generó diferentes alturas de fluido. Y como ahora tengo diferentes alturas de fluido, acá tengo una diferente altura que acá, y por lo tanto tengo diferentes presiones en el fondo, y eso es lo que me dice acá. Agrego el mismo volumen a los tres, pero como las alturas son diferentes, las presiones en las bases me quedaron diferentes, o sea que esto era correcto. Y por lo tanto, la única que está mal, que es la excepción y que había que marcar, era lo que tengo acá. En una prensa hidráulica de ramas cilíndricas cuyo radio son 3 centímetros en el émbolo pequeño y 9 en el grande, se aplica una fuerza de 30 newtons en el émbolo menor, que peso podrá ser levantado por el otro. Bien, entonces acá tenemos dos émbolos, uno pequeño y uno grande. El pequeño es de 3 centímetros de radio y el grande es también de radio, 9 centímetros. ¿Por qué dejo la palabra radio? Para recordarme que es el radio y no el diámetro, por las dudas de que me influya eso en mi cálculo. ¿Sí? Eso siempre tengo en cuenta, que el radio y el diámetro no son lo mismo. Esta fuerza se aplica en el émbolo menor, es decir, en el chiquitito, acá. Me pregunta qué fuerza va a haber acá. Bien, recuerden que las prensas hidráulicas, justamente hidráulicas, tienen un fluido entre medio que normalmente es agua, porque es hidro, y los fluidos transmiten presiones de un punto a otro. Como la transmiten íntegramente, pues suponemos que es un fluido ideal, que no tiene rozamiento, etc., la presión que transmite de un extremo es exactamente igual a la presión que se produce en el otro. Por lo que, como nosotros sabemos que, me quedó esto, acá, sabemos que presión es fuerza sobre área, fuerza 1 sobre el área del émbolo 1 va a ser igual a la fuerza 2 sobre el área del émbolo 2. Entonces, si yo quiero calcular esta fuerza, lo que tengo que hacer es este área pasarla multiplicando para el lado izquierdo. Y de esa manera ya me queda despejado. De hecho, para que esté un poquito más ordenado, muchas veces se hace de esta forma. Ahí. Entonces dice F1 por área 2 dividido área 1 me queda igual a la fuerza F2. Y para que nos quede todavía más bonito, lo vamos a poner del lado derecho, que siempre nos gusta despejar las cosas del lado derecho. Y tenemos nuestra ecuación. Ahora, ¿las áreas las conocemos? No. Pero nosotros sabemos que el área 2, como es un círculo, es pi por el radio 2 elevado al cuadrado. Y el radio 2 sabemos que son 9 centímetros. Solo me falta elevarlo al cuadrado. ¿Y el área 1 la conocemos? Tampoco. Pero sabemos que el área 1 es un círculo. Entonces es pi por el radio 1 elevado al
cuadrado. Y a todo esto tengo que multiplicarlo por la fuerza F1, que era 30 newtons. Y acá es donde a alguien se le salta un tornillo y me dice, ¿cómo? Pero no has puesto en sistema internacional los radios, esto va a darnos mal. Bien, si queremos, acá los radios, este y este, hay que pasar, los pueden pasar a metros. No hay problema, para que sea toda unidad homogénea en sistema internacional. Pero en casos como este, en el cual fíjense que acá tengo un área, y estoy dividiéndola por otro área, lo único importante acá es que las dos áreas estén en la misma unidad, porque esa unidad a fin de cuentas se me va a simplificar y se me va a ir. Y la unidad de esta fuerza es la que me va a quedar para darme esta. Fíjense que acá si esto está en metros cuadrados, se va a ir con los metros cuadrados de acá abajo. Si esto está en centímetros cuadrados, se va a ir con centímetros cuadrados. Entonces a fin de cuentas no importa si esto lo dejan en centímetros, o lo pasan a milímetros, o lo pasan a metros. Lo único importante es que estén en la misma unidad, cosa que se cancelen, y que este newton me quede para darme la unidad de la fuerza. ¿Qué ventaja me da esto? Que no perdimos tiempo pasando de unidades y que además, como no me puse a calcular esta área por un lado y esta área por otro, este valor de pi con este valor de pi los puedo incluso simplificar. Entonces, vamos a hacer el calculito. Da igual, pi se fue. 9 al cuadrado es 81 centímetros cuadrados. 3 al cuadrado es 9 centímetros cuadrados. Parece. Ahí. Y el resultado de esta división, por supuesto, es 9. Vamos a multiplicar por 30. Centímetro cuadrado se va. 81 dividido 9 es 9. 9 por 30 es 270 newtons. Fíjense que hemos llegado al resultado sin hacer ese cambio de unidades intermedias. Si quieren intentarlo para probar, pueden pasar este a metros y este también a metros y fijarse que el cálculo les va a dar exactamente igual siempre y cuando el cálculo esté bien hecho. Ya hemos llegado al resultado, así que lo dejamos por aquí. La presión existente en el seno de un líquido que se encuentra en un lago, cuya superficie está expuesta a la atmósfera, depende de todo lo siguiente, excepto. Bien, nosotros acá tenemos un laguito, cuya superficie está expuesta a la atmósfera. Dice que la presión existente en el seno de ese líquido, es decir, acá en algún punto adentro del líquido, depende de, veamos, depende de la presión atmosférica y depende. Si me está preguntando por la presión relativa o la presión hidrostática, no, esa presión hidrostática sería densidad del líquido por gravedad por la profundidad. Pero ¿qué me pregunta? Me dice la presión existente. No me dice si es la relativa, no me dice si es la absoluta. Recuerden que la presión hidrostática es relativa o manométrica. Presión absoluta es esa presión más la atmosférica. Como no me dice cuál es, siempre tengo que asumir que esta presión es la presión total. Como es la presión total, es esto más la atmósfera y por lo tanto va a depender de la presión atmosférica. ¿Por qué? Y porque no es lo mismo que esto esté a nivel del mar, a que esté en la montaña bien alto, porque depende la altura a la cual me encuentre respecto del mar, va a ser la presión atmosférica, y respecto de esa presión es la presión total o absoluta que yo voy a calcular. O sea que sí depende de la atmosférica. ¿Depende de la densidad del agua? Sí, porque la densidad del agua va a depender de la presión hidrostática que yo tenga acá, y de esa presión hidrostática va a depender la presión total. Así que sí. ¿Depende de la distancia vertical entre el punto y la superficie del líquido? Sí, porque esa es la profundidad o la altura del fluido. Por lo tanto, depende de eso para el cálculo de presión hidrostática. ¿Depende de la gravedad? En cierta forma, sí, porque la altura a la cual me encuentre va a depender de esa gravedad. Recuerden que depende de la altura respecto al nivel del mar, va a ser el valor de G. Si bien siempre tomamos 9,8, que es el valor normal o el valor a nivel del mar y es el más utilizado, 9,8, 10, justamente puede variar en función de a qué altura me encuentre. Entonces, ¿depende de la gravedad? Sí. Además, si ustedes se fijan en el calculito de presión hidrostática, es densidad por gravedad por altura. Entonces, sí depende de la gravedad. ¿Depende de la capilaridad superficial? No. La misma palabra les está diciendo que es superficial. ¿Sí? Todo lo que sea superficial son propiedades de superficie.
está en la superficie, pero en el seno del fluido no me estarían interesando. Además, en todo caso, esta capilaridad superficial sería como una especie de casi resistencia, ¿sí? No es la resistencia, por la resistencia se llama tensión, pero bueno, está asociada a la resistencia que tiene algo para atravesar la superficie, ¿sí? Por ejemplo, una hojita cuando cae se queda como flotando un poquito antes de hundirse, porque hay una cierta resistencia superficial que se llama tensión superficial, y eso está asociado por ahí a la capilaridad superficial que podemos llegar a tener en cuenta acá. De todas maneras, capilaridad también tiene que ver con el fluido, cuánto va a mojar las superficies o cuánto se va a extender a las superficies justamente para mojarlas, y también está asociado en cierta manera a la tensión superficial, ¿sí? Pero esta capilaridad superficial o esa tensión superficial justamente son fenómenos de superficie y nada tienen que ver con las presiones que se ejercen acá en el seno del fluido. Por lo tanto, de esto no depende para nada la presión existente. Dos líquidos de densidad 1 y densidad 2, respectivamente, es decir, que acá tenemos D1 y acá tenemos la 2, son colocados en un tubo con forma de U como muestra la figura. Se puede afirmar correctamente que densidad 1 es mayor que densidad 2. No, porque se puede ver que acá este fluido está por encima de este, ¿sí? Si la densidad 1 fuese mayor que la 2, este fluido se me tendría a ir por debajo del 2 y me quedaría un poquitito este por encima, o de cierta manera me quedaría, entre comillas, este flotando. Así que no, en todo caso, la densidad 2 o el peso específico 2 es más grande que el 1. Por lo tanto, esto no está bien y por supuesto esto tampoco. La presión en la interfaz en la rama 1, acá, es igual a la presión al mismo nivel en la rama 2. Eso sería totalmente correcto porque estamos en la interfase acá. Por lo tanto, este punto y este punto que están a la misma altura están conectados por debajo con el mismo fluido y por lo tanto, por tener vasos comunicantes, podemos definir que están a la misma presión. O sea que esto sabemos que es correcto. Después acá me dice que A y C son correctas, ya sabemos que la A no es correcta, así que esto tampoco podía ser bajo ningún contexto. Y después me dice que si el tubo 1, acá, lo hubiese cerrado y le hago vacío en la parte superior, es decir, chupo como una bombilla, las alturas no cambiarían. Bueno, eso estaría mal. ¿Por qué? Porque acá le estoy haciendo vacío. Si le hago vacío, estoy rompiendo el equilibrio que había acá al principio. A ver, ¿por qué esto acá está en equilibrio? ¿Está quietito así y está en equilibrio? Bien, porque la presión en este punto y en este son iguales. ¿Por qué? Y porque la presión atmosférica que está acá, con esta presión atmosférica, se están igualando y por lo tanto esta ramita con esta ramita se están igualando las presiones con las alturas. Y está todo en equilibrio, todo bonito. Ahora, si de repente yo vengo y esta presión atmosférica se la saco, porque vengo y lo tapo y hago vacío acá, estoy creando un desequilibrio y esta presión atmosférica va a empujar para abajo y este nivel va a subir. Es como les decía recién, es como si ustedes acá metieran una bombillita y chuparan. ¿Qué va a pasar? Y este fluido va a subir, como pasa en las bombillas cuando absorbemos, porque la presión atmosférica me empuja el resto del fluido hacia adentro. Por lo tanto, es mentira que las alturas no cambiarían si yo hago vacío en un extremo, ¿sí? Entonces también esto era incorrecto y la única que permanece es la de las presiones igualadas a la misma altura en la rama. Cuando un cuerpo se sumerge en un fluido en reposo, este experimenta una fuerza de ascenso denominada fuerza de empuje o simplemente empuje. En este contexto, dos cuerpos de volúmenes iguales, uno de oro y otro de aluminio, vamos a ponernos que estamos acá, están sumergidos en agua en reposo, vamos a suponer uno de oro y uno de aluminio, ahí, uno de oro y el otro de aluminio. Dice que son de volúmenes iguales, ojo con eso, es decir que el volumen de este y el volumen de este son exactamente iguales, los vamos a llamar los 2B simplemente. Son sumergidos completamente en agua en reposo.
sobre la fuerza de empuje. El peso, fíjense que no me importa. La fuerza de empuje que ejerce el agua sobre el cuerpo se puede afirmar que, recuerden que el empuje es igual a la densidad del fluido, es decir, la densidad del agua, por la gravedad, por el volumen sumergido. En este caso los dos volúmenes son iguales, así que tenganlo en cuenta. Entonces, esas fuerzas de empuje, se puede afirmar que, ya podemos ver que acá me dice que los empujes son iguales para ambos cuerpos, y ya sabemos que, como la densidad es el agua, la gravedad es la misma, y los volúmenes son iguales, esto tiene que ser correcto 100%. Ahora, ¿por qué las otras están mal? Bien, el empuje depende de la forma geométrica de cada cuerpo, y en cierta forma el volumen depende de la forma, pero si ya me dijeron que el volumen es el mismo, no me importa si las dos son esferas, o este es un cubo y este es una esfera, o esto es un cilindro y esto es una esfera, siempre que los volúmenes sean iguales, y el volumen sumergido sea el mismo, los empujes van a ser iguales, ya no me va a depender de esto, porque ya me dijeron que son iguales los volúmenes. Punto. Después, los empujes, ¿serán iguales si los dos cuerpos tienen la misma masa? No. ¿Por qué? Porque me interesa que tengan el mismo volumen, no la misma masa. Lo mismo con la densidad, ¿sí? De hecho, sabemos que el oro y el aluminio no tienen la misma densidad, no es la misma sustancia. O sea, que no tienen la misma densidad. Como no tienen la misma densidad, para tener el mismo volumen no puedo tener la misma masa, necesariamente. Si tienen diferente densidad, para diferentes masas, ¿sí? Perdón, para iguales volúmenes voy a tener masas diferentes, porque tienen distintas densidades, ¿sí? De hecho, vean la formulita de densidad. Es masa sobre volumen. Si acá despejan el volumen, esto pasa para allá, esto pasa para acá abajo, les queda que el volumen es igual a masa sobre densidad. Incluso mejor despejen la masa, les va a ser más sencillo. Así. Supongan que uno es el aluminio y el otro es el oro. Si el volumen que tengo acá del aluminio y el volumen del oro son iguales, la masa de este cuerpo y la masa de este cuerpo van a depender de las densidades. Como la densidad del aluminio y la densidad del oro son totalmente diferentes, las masas también deberán de serlo. Entonces, en este caso, ¿sí? Si bien el empuje no tiene nada que ver con la densidad y las masas, en este caso estamos hablando más bien de los volúmenes que tienen que ser iguales, es una buena razón para tener en cuenta a la hora de analizar casos de empuje, cómo afecta la masa o cómo puede afectarme la densidad de objetos que son de diferentes sustancias, ¿sí? Lo que más me importa en el empuje es el volumen. Después veré cómo ese volumen lo puedo asociar con la masa o lo puedo asociar con la densidad. Por supuesto, a mayor masa, mayor volumen. Eso sí es totalmente cierto en la mayoría de los casos. Bueno, no, siempre, porque es la cantidad de materia. Pero bueno, teniendo en cuenta esta consideración, la C y la D quedan totalmente descartadas. Sobre la fuerza de empuje, ¿depende de la masa de los cuerpos? A ver, normalmente este volumen va a depender de la masa de los cuerpos, eso sí es cierto. Pero para este caso que nos han presentado, así como eliminamos a la C y eliminamos a la D, vamos a tener que eliminar a la E también. ¿Por qué? Porque en este caso que ya nos han presentado, ya nos dijeron que los volúmenes son iguales. Como los volúmenes son iguales, no dependen de la masa, no me importa si las masas son iguales o tienen más densidad. Ya sabemos que los volúmenes son iguales y como son iguales, los empujes también deberán de ser. ¿Sí? Así que bueno, los dos empujes son exactamente iguales para los dos cuerpos y con eso podemos completar el ejercicio. ¿Cuál de todas las siguientes afirmaciones es verdadera? A. Se dice que un líquido moja la superficie cuando el ángulo de contacto formado entre la superficie y la tangente de la superficie del menisco en el punto de contacto con la pared es superior a los 90 grados. Bien, para analizar eso, tenemos que recordar el fenómeno de tensión superficial en cierta forma y recordar estos pequeños dibujitos. Cuando el fluido mojaba, cuando el fluido no mojaba. Fluido que moja, por ejemplo, el agua. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto, ¿sí? Fíjense, me habla acá de contacto del menisco, el punto de contacto. Esto que está acá es el menisquito, ¿sí? Esta curvita.
Cuando este ángulo es pequeñito, ¿sí?, de 90 grados hacia abajo justamente, sucede que el fluido moja. ¿Por qué? Porque se adhiere a la superficie tanto como le sea posible. ¿Sí? Entonces, esto empieza como a ascender y se adhiere tanto a la superficie como sea posible, y por lo tanto, moja. De hecho, si esto estuviese acostado a esta superficie, este menisquito pequeño haría que, por ejemplo, acá caiga una gota y esa gota se expanda y esto se empiece a extender para poder mojar la mayor cantidad de superficie posible. Los fluidos que mojan generan ese menisco con un ángulo menor a 90 grados, como por ejemplo de vuelta el agua. En cambio, cuando este menisco tiene un ángulo de 90 grados hacia arriba, ¿sí?, de hecho, fíjense acá el ángulo 90 grados para arriba, son ángulos obtusos, ¿sí?, tendiendo a los 180, son fluidos que si cayeran acá, serían como una bolita, como al mercurio, y no mojarían, sino que serían bolitas, ¿sí?, que se aislarían unos con otros, y no mojarían la superficie, sino que quedarían justamente esas gotitas separadas. Esos justamente son fluidos que no mojan cuando el menisco forma un ángulo mayor a 90 grados. Entonces, ¿se dice que un núcleo moja cuando el ángulo es superior a 90? No. Se dice que moja cuando el ángulo es menor a 90. Está justo al revés. Luego, la fuerza ejercida sobre un émbolo menor siempre es mayor a la fuerza en el émbolo mayor. Ahí me cambié totalmente de tema. Esto es presión hidráulica, principio Pascal. Recuerden que en las prensas hidráulicas, las presiones se transmiten son íntegras, entonces la presión 1 igual a la presión 2. Siempre unos dos lados más pequeñitos. Supongamos que de este lado tenemos el émbolo más pequeño y en ese lado la fuerza 1 sobre el área 1, y de este lado que es el grande, un chiquitito y uno grandote, la fuerza 2 es igual al área 2. Bien. Ahora, esto que está acá, lo voy a pasar multiplicando por allá, y esto que está acá, lo voy a pasar multiplicando por acá, para que podamos analizar esta querida igualdad que tenemos acá. Supónganse que nosotros hacemos la relación de fuerzas. La relación de fuerzas nos da un tercio. Quiere decir que F1 sobre F2 me da 1 sobre 3. Quiere decir que esta fuerza, al parecer, es 3 veces la fuerza 1. Ahora, si F1 sobre F2 me da un tercio, quiere decir que área 1 sobre área 2 es también un tercio. Igual quiere decir que este área debería ser 3 veces el área 1. Entonces fíjense que si el número pequeño está arriba y el número grande está abajo, quiere decir que tanto la fuerza como el área 1 tienen que ser más chiquitos que la fuerza y el área 2. ¿Sí? Esa parece una explicación matemática de por qué siempre al área pequeña se lo asocia con la fuerza pequeña y al área grande con la fuerza grande. ¿Sí? Pero siempre recuerden que justamente el principio de funcionamiento de la prensa hidráulica, o la idea de la prensa hidráulica, es que ustedes, haciendo, vamos a borrar esto, vamos a hacerlo así, acá, haciendo una pequeña fuerza sobre un émbolo pequeño, les permite lograr una fuerza mucho más grande sobre un émbolo más grande para levantar un objeto más pesado. De hecho, ese es el principio de funcionamiento, para eso me sirve una prensa hidráulica. ¿Sí? Entonces, esto que está acá también está al revés. Dice que la fuerza en el émbolo pequeño es mayor que la fuerza en el émbolo grande. Es justamente al revés. La fuerza en el émbolo pequeño es más pequeña que la fuerza en el émbolo mayor. Así que también está al revés. Luego, mientras más denso un fluido, menor el empuje. Falso. Sabemos que el empuje es densidad de fluido por gravedad por volumen de objeto sumergido. El empuje depende directamente de la densidad de un fluido. Mientras más grande sea esta densidad, más grande va a ser el empuje, no menor como dice acá. Si por una tubería que circula fluido ideal a caudal constante se reduce la sección por la mitad, la presión disminuye en la misma proporción. Bien, veamos qué pasa en las tuberías. Dice que vamos a disminuir la sección por la mitad.
Pongamos que acá tenemos una tubería, disminuimos la sección por la mitad, el caudal es constante, lo cual es perfecto, está bien, ¿sí? Supongamos que es una tubería horizontal, ¿sí? Las alturas no cambian y podemos analizar mejor lo que me está pidiendo. Y veamos, se reduce la sección por la mitad. Si se reduce la sección, solo sabemos que por continuidad, caudal 1 es igual al caudal 2. Sabemos que esto es velocidad 1 por área 1, esto es velocidad 2 por área 2. Perfecto. Sabemos que si el área disminuye a la mitad, esto se me tiene que ir al doble. Entonces, si acá yo tengo una velocidad 1, la velocidad 2 tiene que ser el doble, me ha aumentado. Bien. Entonces, la sección se me vino a la mitad, perfecto. B2 va a ser el doble de B1 porque justamente tenemos la ecuación de continuidad que nos respalda. Ahora, acá lo que me dice es que la presión disminuirá en la misma proporción. ¿Será cierto o será falso? Bien, para poder analizar eso, tenemos que irnos un poco a Bernoulli. ¿Cómo es la relación entre las velocidades y las presiones? ¿Es directamente proporcional? ¿Inversamente proporcional? ¿O hay algún cuadrado por ahí dando vueltas? Si ustedes hacen un Bernoulli entre este punto y este punto, como las alturas son iguales, los términos de altura no estarían, y les quedaría que presión 1 más un medio de la densidad del fluido por la gravedad por... Perdón, la gravedad no. Un medio por la densidad del fluido por la velocidad elevado al cuadrado, el punto 1. Acá si quieren pueden ponerle, solamente para analizarlo, densidad de gravedad por altura 1. Y después, del otro lado, completamos el Bernoulli, pero con el punto 2. Tucu, tucu, tucu. Eso sería un Bernoulli completo. ¿Por qué les decía que las alturas se medirían? Bien, no sé cuánto valen las alturas, pero como es horizontal, las alturas son iguales. Si esto ustedes lo pasarán restando para allá, por ejemplo, esta densidad y esta densidad son iguales, las gravedades son iguales, las alturas son iguales porque estamos en horizontal, entonces este término menos este término se terminarían cancelando. Por eso es que los términos de altura en planos horizontales no suelen ponerse directamente en Bernoulli. Bien, ahora, para ver cuál es la relación entre las presiones y las velocidades, pongamos las presiones de un lado y las velocidades del otro. Vamos a pasar este restando para allá y este restando para allá. ¿Y qué nos pasó? Bueno, nos pasó que la variación de presión es igual a, fíjense que este un medio con la densidad, está en los dos términos, puedo sacar factor común, velocidad 2 al cuadrado, velocidad 1 al cuadrado. ¿Es proporcional el aumento de velocidad o disminución de velocidad con la presión? La respuesta acá sería no. ¿Por qué? ¿Por qué no es proporcional? Porque las velocidades están elevadas al cuadrado. Entonces, si acá me dice que la velocidad 2 se me fue al doble, 2 elevado al cuadrado es 4. Entonces ya me ha hecho un cambio en la cantidad o en la proporción en la cual ha aumentado mis presiones, por ejemplo. Entonces, como no son directamente proporcionales, yo no puedo definir que un aumento de velocidad al doble me va a generar un aumento de velocidad, una disminución de presión en esa cantidad, por ejemplo. ¿Sí? ¿Sí puedo decir que la presión va a disminuir? Sí, eso 100% puedo decir que la presión va a disminuir. ¿Por qué? Fíjense, esta velocidad aumentó. Así que esta diferencia es positiva. ¿Sí? Esto que está acá, como B2 es más grande, esto tiene que ser más grande que esto, y esta diferencia es positiva, 100%. Entonces, porque acá hay un signo igual, esto también tiene que ser positivo. Quiere decir que esta presión tiene que ser más grande que esta para que la diferencia sea positiva. Por ejemplo, acá un 10 y acá un 5. ¿Sí? P1 es más grande que P2. Quiere decir que P2 es más chiquitita. ¿Y por qué es más chiquitita si esta velocidad es más grande? Bueno, porque justamente la velocidad dijimos que se fue al doble. ¿Por qué aumentó la velocidad? ¿De dónde sacó energía para aumentar la velocidad? Porque me aumentó la energía cinética. Bueno, el fluido tiene energía en forma de presión.
Entonces, la energía que llevaba el fluido en forma de presión se convirtió en energía cinética. Por eso es que al aumentar la velocidad, disminuye la presión. Ahora, ¿disminuyen en igual proporción? No, porque las velocidades están al cuadrado y por lo tanto no son directamente proporcionales. La presión o la variación de presión es proporcional al cuadrado de la velocidad, no en igual proporción. Entonces, adiós. Finalmente, para conocer la presión manométrica en un recipiente, podemos decir esa presión manométrica, la presión relativa o hidrostática, es directamente proporcional a la profundidad en la que se está considerando. Perfecto. Porque la presión hidrostática, o relativa o manométrica, es densidad de fluido por gravedad por profundidad. Entonces, es totalmente proporcional a la profundidad. En una pregunta como esta, en la cual por ahí uno se puede quedar medio trabado en algo como esto, que por ahí no está del todo seguro, déjenlo en stand-by y váyanse al siguiente. Cuando hubiesen llegado acá, directamente decían, che, esto está perfectamente bien, yo sé que esta es verdadera, me quedo con esta y la resuelvo. Y por ahí las preguntas complicadas no se enrosquen, no se hagan perder tiempo con cosas como esta, pasen a lo conocido, responden esto y vamos siguiendo. Eso se los doy como consejo para ahorrar un poco de tiempo, sobre todo en respuestas que son como más desarrolladas o que uno puede llegar a costarle más o llevarle más tiempo porque tiene que plantear una ecuación y empezar a analizar. ¿Sí? Siempre leanlo de forma completa, vean cuál es la que es correcta para ustedes, vayan por ahí y se evitan por ahí analizar una por una. Acá, por supuesto, es una resolución de modelo o una resolución de examen, entonces como hay tiempo, vemos una por una, pero en una resolución de examen yo iría directamente a leerlo todo, buscaría cuál es la que me parece correcta, analizaría solamente esa y con eso completamos el ejercicio de una manera más rápida y ahorrando tiempo. Y bueno, hemos llegado al final de esta presentación, así que muchísimas gracias por su atención y espero sinceramente que les haya servido, hayan comprendido cómo se hacen los ejercicios y por sobre todo haber visto distintos mecanismos de resolución, que es algo que siempre viene bien. Abrazo grande y hasta la próxima.